Una partida entre dos gigantes de la historia del ajedrez estás por presenciar. Siempre es un deleite ver juegos de cualquiera de estos dos maestros. Nos encontramos en el torneo de San Sebastián, España, de 1911 y se enfrentan con blancas el polaco de origen judío Akiva Rubinstein, uno de los campeones sin corona de la historia del ajedrez. Ese listado de jugadores campeones sin corona que tenían la fuerza necesaria para ser campeones del mundo, pero que por uno u otro motivo no lo consiguieron. Y bueno, en el otro lado tenemos, con negras, al cubano José Raúl Capablanca, quien varios años después de esto se convertiría en campeón del mundo y, por qué no decirlo, en leyenda del ajedrez. Quédate hasta el final del video porque allí te mostraré la tabla de posiciones de este torneo y alerta de spoiler, el campeón sale entre estos dos jugadores. Ellos estuvieron en el lugar 1 y 2 de este evento que también contó con connotados maestros. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta histórica partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, el sistema Rapport Jobava. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Akiva Rubinstein con D4, responde José Raúl Capablanca D5, caballo F3, C5, las negras plantean la variante Kraus. Capablanca escapa de lo más clásico, lo cual es jugar caballo F6, simplemente desarrollando su flanco de rey. Pero bueno, he mencionado en otros videos que el cubano evitaba en ocasiones las batallas teóricas, pues reconocía no estudiarlas del todo. Era un jugador más bien natural. Pero bueno, he señalado que lo jugado en la partida ha sido este C5 de Capablanca. Continúa el juego con C4, E6, y bueno, por transposición llegamos a la defensa Tarrasch contra el gambito de dama. Tú dirás, entonces te contradices, porque esto es teórico y Capablanca está entrando en esto. Pero no, la defensa Tarrasch era algo muy nuevo y reciente, pues el Dr. Tarrasch era contemporáneo de Capablanca y no estaba desarrollada aún la teoría de esta defensa. Bueno, sigue esto con C por D5, E por D5, caballo C3, caballo C6 y ahora G3, jugada que lleva por nombre el sistema Rubinstein. Así que el propio autor plantea acá su variante que hoy en día es lo más jugado. Así es que acá puedes ver cuán influyente ha sido Rubinstein, que incluso su apellido está instalado en varias variantes de apertura de ajedrez. Bueno, continúa el juego con alfil E6. Hoy en día lo más jugado, por mucho, es caballo F6, seguido de alfil G2, alfil E7, enroque, etc., habiendo miles de partidas con esta posición. Todo esto te lo muestro, como siempre, para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Eso siempre nos volverá mejores jugadores. Regresemos a los juegos de la partida. Este curioso alfil E6 de Capablanca sigue esto con alfil G2, alfil E7, enroque, torre C8. Capablanca insiste en no entrar en los terrenos más recorridos por la teoría. Acá lo normal, y diría que inclusive más exacto, es jugar caballo F6, quedando a tiro de poder enrocar en corto. Pero el cubano ha jugado torre C8, el polaco D por C5, alfil por C5. Capablanca tiene entonces un peón D aislado, que tiene sus pros y contras, tal como he mencionado varias veces en otros videos. El cubano sabía que esto podría suceder, así es que esta configuración en su estructura de peones es algo que visualizó con antelación al jugar ese prematuro C5. Sigue la partida con caballo G5, caballo F6, caballo por E6, F por E6. Ok, esto parece un error estratégico, ¿no? Es decir, las blancas permiten que las negras ya no tengan un peón de aislado. Sin embargo, la idea detrás de esto es que Rubinstein pretende presionar al peón de E6 y por ende juega alfil H3 y esta pieza se ubica así en una mejor diagonal. Sigue el juego con dama E7, alfil G5. Esta parece ser una jugada correcta, mas no la mejor. La mejor jugada acá, considerando la naturaleza de la posición,
era E4. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que implique abrir el centro y abrir líneas en general para la pareja de alfiles está bien. Por ejemplo, esto seguiría con D por E4, dama A4, enroque, caballo por E4, con idea de alfil G5, y las blancas tendrían una fuerte iniciativa. Y si ahora caballo por E4, entonces dama por E4 y la presión sobre E6 sería sostenida. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil G5, jugada correcta igualmente de Rubinstein. Sigue esto con enroque. Esto es una imprecisión. Las negras debían quitar la torre colocada en la diagonal del alfil blanco en H3, jugando torre de 8 que además defendería al peón D. Pero Capablanca ha sido impreciso y ha jugado este enroque. ¿Qué es lo que juegan ahora las blancas? Alfil por F6. Curiosamente, Rubinstein omite el golpe de castigo a la jugada previa de las negras y eso se lograba con la jugada caballo por D5, a lo que seguiría lógicamente E por D5, alfil por F6 y ahora no queda de otra que capturar de peón, ya que la torre de F8 protege a la torre de C8 y la dama al alfil de C5. Así es que forzado sería jugar G por F6 y ahora alfil por C8, torre por C8, dama por D5 jaque, luego torre F de 1 y la posición sería de clara ventaja para las blancas. Pero en la partida Rubinstein omite el golpe ganador, el cual era caballo por D5, ¿verdad? Y juega este alfil por F6. Sigue el juego con dama por F6, caballo por D5 y ahora dama H6, un nuevo error de Capablanca. El cubano ha omitido el golpe alfil por F2 jaque. Seguiría rey G2, dama E5, torre por F2 jaque, rey por F2, torre D8 y las negras cazarían a la siguiente al caballo rival y esto sería una posición de completa igualdad. Esta era la chance de Capablanca entonces para seguir luchando en la partida. Pero hemos mencionado que dama H6 error es lo que ha jugado el cubano y ahora el polaco juega rey G2. Buena jugada. Esta jugada Capablanca la omitió por completo. Es un hecho que él esperaba la jugada alfil G2, a lo que el cubano tenía preparado el golpe caballo E5. Ahora, por ejemplo, si se jugara caballo F4, entonces caballo G4 amenazando dama por H2 mate. Habría que jugar entonces H3 y seguiría caballo por F2, torre por F2, alfil por F2 jaque, rey por F2 y G5. Y esto las negras lo ganan por la fuerza. Ahora, tú dirás, ok, ¿para qué caballo F4? ¿Qué pasa si, por ejemplo, torre C1? Bueno, esto sería aún peor por dama por C1, bombazo, brillante jugada. Seguiría dama por C1, lógicamente, y ahora alfil por F2 jaque y las negras ganarían otra vez tras rey H1, torre por C1 y E por D5, ¿verdad? Así es que Capablanca esperaba alfil G2 luego de este dama H6, pero se encuentra con la sorpresa de que Rubinstein está muy atento y juega este maravilloso rey G2. Sigue la partida con torre CD8 y ahora dama C1. Esto fuerza el cambio papero, ya que el alfil está bajo ataque, ¿verdad? Así es que van a haber algunas simplificaciones. Sigue esto con E por D5, dama por C5, dama D2. Nuevo error del futuro campeón del mundo. Este debió jugar dama H5 a fin de evitar un alfil G4 del oponente. Entonces, dama D2 lo jugado en la partida y ahora dama B5. Una vez más, una jugada correcta, pero había una aún mejor, la cual era la ya mencionada alfil G4 defendiendo al peón D2 y facilitando entonces el seguir con torre F de 1, por ejemplo, en lugar de lo jugado en la partida, que es dama B5, que claro, cumple la misma función, protege al peón D2, además al de B2, pero no activa del todo sus piezas. Bueno, sigue esto con caballo D4 y ahora dama D3. Una maniobra algo materialista. Acá era preferible dama A4 y luego de caballo por E2, entonces alfil G4, dama por B2, torre a B1, caballo C3, torre por B2, caballo por A4, torre por B7 y la blanca se estaría mejor, gracias a contar con una mejor estructura de peones y un alfil muy superior al caballo del rival.
Pero bueno, regresemos a los juegos de la partida. Dama de 3 materialista de Rubinstein. Dama por D3. Nota que acá, dama por B2 pierde una pieza tras torre a B1 y el caballo está indefenso. Caería a la siguiente. Si es que Capablanca, por supuesto, evidenció esto y prefiere jugar dama por D3. Sigue esto con E por D3, torre F E8. Quizás era mejor mover el peón H para darle un respiro al rey, pero como sea, claramente esta no está siendo la mejor partida de Capablanca. Sigue el juego con alfil G4 evitando el ingreso de la torre a E2. La partida prosigue con torre D6, torre F E1, torre por E1, torre por E1, torre B6. Parecía mejor comenzar a centralizar al rey, ya que estamos en un final, ¿verdad? Por ejemplo, jugando un rey F7 en lugar de torre B6. Bueno, sigue la partida con torre 5, torre por B2, torre por D5, caballo C6, alfil E6, jaque. Esto quizás fue jugado para mirar vía rayos X al peón de A2, pero aún así, más preciso era jugar alfil D7, atacando al caballo con la amenaza de destruir la estructura de peones negros en el ala de dama. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil E6, sigue esto con rey F8, torre F5 jaque, rey E8, alfil F7 jaque, rey D7, alfil C4, A6. Una mala jugada que estropea las legítimas aspiraciones de complicar la partida. Acá, rey D6, centralizando aún más al rey, era lo apropiado, aunque para nada hubiera salvado a las negras de todos modos. Pero bueno, se ha jugado A6, sigue esto con torre F7 jaque, rey D6, torre por G7, B5, alfil G8, A5, torre por H7. Aquí comienza a depilar el ala de rey de José Raúl. Sigue esto con A4, H4, B4, torre H6, jaque, rey C5, torre H5 jaque, rey B6, alfil D5. Con esta jugada la blanca concede nuevamente una ocasión de salvarse a su rival. Acá, cualquier otra cosa, como un torre F5, por ejemplo, servía para abrochar la victoria, atendido a que los peones pasados libres de las blancas se echarían a correr hacia las casillas de coronación. Pero bueno, se ha jugado aquí alfil D5 y ahora B3. Bueno, Capablanca se mata solo. Esto pierde de manera irremediable. Debió jugar torre por A2 para abrir el paso a los peones negros y nota que ahora las blancas no deberían jugar alfil por A2, pues entonces ellas perderían tras B3, alfil B1, A3, luego A2, etc. Se daría vuelta la tortilla. Pero bueno, la partida se ha jugado B3, error de Capablanca. Y ahora Rubinstein muy fino. A por B3, A3, alfil por C6, torre por B3, alfil D5, A2, torre H6 jaque. Y tras esto, José Raúl Capablanca abandona la partida. Y la razón es que la coronación negra es una utopía. Las blancas van a jugar a la siguiente torre A6 y listo, frena la ilusión de las negras de poder coronar. Es obvio que si las negras se aferran a coronar y juegan rey A5, entonces alfil C4. Y esto gana, pues luego de A1 coronando dama, entonces torre A6 jaque, rey B4 y torre por A1 y sería todo. Buena victoria de Akiva Rubinstein, uno de los grandes del ajedrez de todos los tiempos. Vayamos a ver la tabla de posiciones de este evento, pues como te anticipé, estos dos jugadores pelearon el título del evento. Y bien amigos, acá tenemos la tabla de posiciones del torneo de San Sebastián del año 1911. Y bueno, campeón Capablanca, pues a pesar de la derrota con Rubinstein cosechó más victorias que el jugador polaco. Si te fijas, Rubinstein logró muchas tablas. En cambio, Capablanca ganó por ahí más de alguna partida respecto de Rubinstein, ¿ok? Así es que Capablanca, primer lugar 9,5, segundo lugar compartido entre Rubinstein y Vidmar. En el cuarto lugar tenemos a Frank Marshall, en el quinto a Tarrach, en el quinto lugar empatado junto a él está Schlechter, que ya te dije alguna vez, disputó un título mundial contra Lasker, Ninzowicz, otro grande, Bernstein, Spielman, Teichmann, Maroczy, Janowski, un torneo de la, no lo digo, de la fruta madre, hay que decirlo de alguna manera, pero más suavizado, porque realmente fue un torneo lleno de leyendas y bueno, además muy interesante, ¿no? Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal
Si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!